Bien, bienvenidos a este nuevo módulo en el cual abordaremos las leyes de Newton, pero aplicadas a la resolución de problemas, ¿bien? De problemas cuantitativos. En este módulo vamos a tratar de abarcar todas las situaciones que nos sean posibles, pero no podremos abarcarlas todas, ¿bien? Por eso nos vamos a dedicar más a las más representativas, a las más generales, ¿bien? Y como contrapartida a esta falta de ver todas las situaciones posibles, vamos a ver de qué forma se resuelven problemas. Una forma que ayude a que siempre sea exitosa la resolución de un problema. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, si uno se pregunta qué hay que saber para poder resolver problemas aplicando las leyes de Newton, bueno, la respuesta sería hay que saber dos cosas. Hay que saber las leyes de Newton, obviamente, y hay que saber un método para resolver problemas. Este lo vamos a ver ahora, vamos a adentrarnos en este método ahora, resolviendo un problema, para seguir el mismo estilo del módulo pasado. Bien, y para saber las leyes de Newton, hay que comprenderlas, bien, hay que tener una comprensión conceptual de ellas. Para ello, ya debes haber estudiado el módulo 1 sobre leyes de Newton como marco conceptual de la mecánica. Bien, y además debes conocer sus derivaciones. Este tema no va a ser tema de estas lecciones porque es muy abarcativo, pero en la imagen que sigue te muestro algunas de las derivaciones, teniendo en cuenta el significado, el marco de las leyes de Newton, con sus modelos físico-matemáticos, pero no todos, en algunas hay que agregar algunas otras cosas, que esas, en el caso que las apliquemos, las explicaré, y si no, si necesitas aplicarlas, tendrás que buscarlas por otros medios, ¿bien? Pero vamos a tratar de ver lo más representativo. Entonces ahora, lee las derivaciones de las leyes de Newton y luego comenzamos con el método de resolución. Bien, comencemos entonces ahora con el método para la resolución de ejercicios y problemas. Antes de abocarnos al método, una aclaración. Verás que dice ejercicios y problemas. Hay una diferencia entre uno y otro. En los ejercicios, generalmente, se te pide calcular cierta o determinada magnitud. En cambio, en los problemas, se te pide responder algo que no es un cálculo en sí, sino que deberás hacer un cálculo para poder encontrar la respuesta. ¿Bien? Bueno, veamos cuál es el método primero, cuáles son sus pasos, ¿sí? El paso cero, le llamo cero porque es el punto de partida, pero generalmente cuando se resuelven ejercicios y problemas en una evaluación, en un práctico, este paso generalmente no se corrige. Por eso le llamo paso cero. Y es el de lectura comprensiva. Hay que leer comprensivamente el enunciado. Y eso significa tener a mano un diccionario por si hay palabras desconocidas. ¿Bien? El paso 1 es hacer un dibujo representativo de la situación que plantea el problema o ejercicio e incluir los datos que se brindan en el enunciado. ¿Bien? Segundo paso, establecer cuáles son las incógnitas, con sus nombres y signos. Tercer paso es el análisis físico y las ecuaciones. Acá es donde haremos el análisis con las leyes de Newton y escribiremos las ecuaciones o métodos que necesitemos aplicar para poder resolver. Luego viene la resolución propiamente dicha y por último la evaluación, que se trata de
volver al inicio, revisar todo nuevamente para asegurarse de no haber cometido errores y por último, escribir la respuesta. ¿Bien? Una vez que uno se aseguró que todo está bien, escribimos la respuesta. Vamos a aplicar este método a un sencillísimo ejercicio del cual ahora te presento el enunciado. Léelo comprensivamente. Bien, ya hiciste el paso 0, que es la lectura comprensiva del enunciado. Vamos ahora al paso 1, que es el dibujo con los datos. Entonces tenemos un corredor, que es Juan, bien, que participa en la categoría de 10 kilómetros. Quiere decir que la distancia total que recorre Juan es de 10 kilómetros. Bien, esto depende del estilo del profesor, del libro y del estilo de la escuela. Se llama de distintas maneras. Bien, nosotros le vamos a llamar desplazamiento, que sería el nombre más correcto, y se coloca con delta X. Bien, desplazamiento de 10 kilómetros. Y lo hace con una velocidad promedio de 11,5 kilómetros por hora. Tenemos el otro corredor, que es Lucas, participa en la categoría de 20 kilómetros, entonces su desplazamiento va a ser de 20 kilómetros y lo hace con una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora. ¿Bien? Si revisas el enunciado del problema, no hay ninguna otra información. Acá están todos los datos y está representada la situación. Un detalle importante, fíjate que no se trata de dibujo artístico, sino de dibujo representativo. No hace falta perder mucho tiempo en hacer grandes detalles en el dibujo. Bien, concluido el primer paso, vamos al paso número 2. Comencemos con el paso número 2, que es establecer las incógnitas. Para establecer las incógnitas, como te había aclarado antes, en un ejercicio es muy sencillo porque el ejercicio te lo pide. Pero el caso que tenemos nosotros es un problema. Y el problema pregunta cuál de los dos corredores, Juan o Lucas, llega primero a su meta. No está pidiendo un cálculo, pero hay que deducir qué es necesario calcular para poder responder a esa pregunta. Si uno pregunta cuál llega primero, lo que está preguntando es cuál tarda menos tiempo en hacer su recorrido. Entonces lo que vamos a tener que calcular es el tiempo que tarda Juan y el tiempo, y ahora podemos usar comillas, que tarda Lucas. Y de esa forma poder comparar los dos tiempos para saber cuál lo hace en menor tiempo, ¿sí? Es muy importante en esta parte colocar las incógnitas no solo con su nombre, sino también con su símbolo. Si es tiempo, el símbolo es T. Y para diferenciarlo del tiempo de Lucas, le ponemos la J. Podemos agregar un signo igual y un signo de pregunta para que nos quede bien claro que es esto lo que hay que calcular. Bien, acá tenemos el tiempo de Lucas, también le pondremos el signito de pregunta y nos queda bien indicado que ese es el cálculo que hay que hacer. Este problema no exige saber nada más, ninguna otra información, pero puede suceder que a lo largo de la resolución necesitemos averiguar alguna otra magnitud, alguna otra incógnita que nos sirva para la que realmente queremos saber. Pero eso lo veremos en los problemas que resolvamos más adelante. Por ahora, paso número 2, completado. Vamos al 3. Bien,
Ahora el análisis físico y las ecuaciones. El análisis físico lo empezamos con la pregunta de siempre. ¿Cómo se comporta la velocidad? En este caso, como tenemos dos objetos de estudio, he dividido a la mitad para hacer el análisis de cada uno. En el caso de la velocidad de Juan, uno puede aceptar que el maratonista corre siempre a una velocidad promedio constante, por eso en el enunciado dice velocidad promedio, y esa es constante, es siempre la misma. Bien, entonces la velocidad de Juan es constante. La primera ley de Newton nos dice entonces que la suma de todas las fuerzas que actúen en Juan debe dar 0. La segunda ley de Newton, en virtud de esto, nos asegura que la aceleración es 0. La tercera ley de Newton nos dice que quienes aplican fuerza son la Tierra, aplicando la fuerza peso, y la calle aplicando la normal, que equilibra el peso. Bien, como ya eso ya lo habíamos visto en otros videos. Una fuerza aceleradora, que es la que aplica la calle sobre el pie que está empujando. Bien, y una fuerza de frenado, que es la que aplica la calle sobre el pie que se está sentando en la calle para dar el paso. ¿Bien? Y estas dos se anulan entre sí, son iguales, nada más que son contrarias. Entonces se corrobora que la suma de todas las fuerzas da 0. Para este caso de velocidad constante, movimiento a velocidad constante, como habrás visto en las derivaciones de las leyes de Newton, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, el modelo matemático, que en la imagen esa está expresado de una forma, acá lo he expresado de otra, pero es el mismo. Bien, nos dice que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Y es la única ecuación que tenemos. Veamos ahora para el caso de Lucas. En el caso de Lucas, preguntamos ¿cómo se comporta la velocidad? Bueno, Lucas también es un maratonista igual que Juan. Entonces su velocidad también debe ser constante. Y si su velocidad también es constante, quiere decir que todo este análisis es idéntico para Lucas que para Juan. No tiene sentido hacerlo nuevamente, sino podemos colocar así, idéntico. Idéntico. Entonces ya tenemos la comprensión de la situación y el modelo matemático que nos va a permitir resolverla. Ahora sigue entonces resolver.